Comprar aquella casa fue, sin duda, una de esas decisiones que se toman más con el corazón que con la cabeza. Elena y yo llevábamos meses buscando un refugio, un lugar para escapar del ruido incesante de la ciudad y de los alquileres que nos desangraban. Y entonces, la encontramos. Una casona antigua de 2 plantas, con un porche de madera que crujía como si contara historias, y un jardín trasero que moría en la linde de un bosque denso y estaba en las afueras de un pueblo perdido llamado Silo, un lugar cuyo nombre parecía una broma del destino. El precio era tan ridículamente bajo que pensamos que había un error o una trampa. El agente inmobiliario, un hombrecillo sudoroso de sonrisa forzada, solo se encogió de hombros y dijo: «Es una casa con carácter, necesita cariño y, bueno, la dueña anterior tuvo que mudarse deprisa». No le dimos más importancia. Estábamos ebrios de ilusión, imaginando nuestras vidas allí, las barbacoas en el jardín, las tardes de lectura junto a la chimenea. Ignoramos las ventanas que parecían ojos vacíos, la pintura desconchada que se asemejaba a piel muerta y esa extraña sensación de quietud que lo envolvía todo. No era paz, era algo más. Un silencio pesado, casi físico, como si el aire mismo estuviera conteniéndola. Los primeros días fueron un torbellino de cajas, polvo y planes. Pintamos las paredes de colores cálidos, lijamos los suelos de madera noble y llenamos los espacios vacíos con nuestros muebles y nuestras risas. Elena tenía un don para convertir cualquier lugar en un hogar. Colocó velas aromáticas, colgó cuadros con paisajes marinos y llenó la cocina con el olor a pan recién hecho. Por un momento, la casa pareció despertar de un largo letargo, sacudirse el polvo de los años y respirar con nosotros. Pero la noche era diferente. Cuando el sol se hundía tras la loma negra, que daba nombre a la zona, el silencio regresaba, más denso e imponente que antes. No era la ausencia de ruido a la que uno se acostumbra en el campo. No había grillos, ni el ulular de las lechuzas, ni el susurro del viento entre los árboles. Nada. Un vacío acústico tan profundo que llegaba a doler en los oídos. Elena decía que era mi imaginación, que estaba demasiado acostumbrado al zumbido perpetuo. La primera vez que lo oí, estábamos en la cama, a punto de dormirnos. Era un sonido sutil, casi imperceptible, un rasguido, rítmico, seco, ras, 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 provenía de algún lugar dentro de la pared, junto a mi lado. ¿Oyes eso? Le susurré a Elena. Ella aguzó el oído. Su respiración una brisa cálida en la oscuridad. No oigo nada, cariño. Probablemente sea una rata o una tubería vieja. Duerme. Cerré los ojos e intenté ignorarlo. Pero el sonido continuaba, metódico, paciente. Ras, ras, ras. No sonaba como un animal. Era deliberado, como si alguien o algo estuviera arañando la madera desde el interior, tratando de abrirse paso. Me levanté y pegué la oreja a la pared. El sonido cesó al instante. Esperé en la oscuridad, con el corazón martillándome las costillas. Silencio. Volví a la cama, sintiéndome un idiota. Quizás Elena tenía razón, pero justo cuando el sueño me vencía, volvió a empezar. Ras, 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 y esta vez juraría que venía acompañado de un susurro, tan bajo que era como el roce de la seda. Una sola palabra que no pude. Esa noche apenas dormí. Sentía una presencia en la habitación, una mirada fría que me observaba desde la negrura del rincón. Me giré para abrazar a Elena, buscando consuelo en su calor, pero su cuerpo estaba rígido, y su respiración, aunque profunda, sonaba extrañamente hueca. Afuera, la luna se ocultó tras una nube, y la oscuridad se volvió y el rascado en la pared, persistente e incansable, continuó hasta el amanecer, como el latido de un corazón oculto y maligno que acababa de... Las semanas siguientes fueron una lenta danza con la ansiedad. Durante el día, la casa era nuestro proyecto, un lienzo en blanco. La luz del sol se filtraba por las ventanas y barría los rincones oscuros, convirtiendo mis miedos nocturnos en meras sombras de la imaginación. Trabajaba en mi estudio, intentando concentrarme en mis diseños, mientras Elena canturreaba en el jardín, plantando flores que, extrañamente, parecían marchitarse a los pocos días. Pero cada atardecer era una cuenta. El rascado se volvió un compañero constante en nuestras noches. A veces era frenético, otras lento y metódico. Elena seguía sin oírlo,
o al menos eso decía. Cariño, esta casa tiene más de 100 años. Es normal que haga ruidos, repetía con una paciencia que empezaba a sonarme forzada. Pero yo sabía que no era normal. Había empezado a oír más cosas. Susurros, frases entrecortadas que se deslizaban por los pasillos cuando estaba solo. Sonaban como voces lejanas, atrapadas en una mala frecuencia de radio, y en el instante en que intentaba enfocarme en ellas, se desvanecían. Una tarde, mientras subía la escalera, vi algo por el rabillo del ojo, una sombra en el pasillo de arriba. Era alta y delgada, anormalmente alargada, como si la hubieran estirado. Se movió con una fluidez antinatural y desapareció en el umbral de nuestra habitación. Mi corazón dio un vuelo. ¿Elena?, grité, subiendo los escalones de dos en dos. No hubo respuesta. Entré en la habitación. Estaba vacía, la ventana estaba abierta y una corriente de aire frío mecía las cortinas. Pero no había nadie. La sensación de ser observado era tan intensa que se me erizó el vello de la nuca. Revisé cada habitación, el baño, los armarios. Nada. Cuando Elena llegó del pueblo 1 hora después, le conté lo que había visto. Me miró con preocupación. Has estado trabajando demasiado. Estás estresado y no duermes bien. Quizás deberíamos volver a la ciudad un fin de semana para desconectar. No quise discutir. Quizás tenía razón. Quizás solo era el agotamiento jugándome una mala. Esa noche, sin embargo, ocurrió algo que desterró cualquier duda de mi mente. Me desperté de madrugada con una sed terrible. La habitación estaba en penumbra, apenas iluminada por el resplandor pálido de la luna. Me giré y vi que Elena estaba sentada en la cama, de espaldas a mí, mirando fijamente. «Elena, ¿estás bien?», susurré. No se movió. Su silueta era una estatua recortada contra la oscuridad. Entonces empezó a hablar, pero no era su voz. Era un murmullo gutural, áspero, que parecía provenir de lo más profundo de su pecho. Las palabras eran extrañas, una sarta de sílabas y chasquidos que no pertenecían a ningún idioma que yo conociera. Sonaba antiguo, prohibido. El miedo me paralizó. Estaba sonámbula. Me dije, solo está hablando en sueño. Alargué la mano para tocar su hombro, para despertarla de esa pesadilla. Pero justo antes de que mis dedos la rozaran, su cabeza giró lentamente, casi 180 grados, en un ángulo imposible. Sus ojos estaban abiertos, pero completamente en blanco, 2 orbes lechosos que reflejaban la luz de la luna. Y de su boca siguió fluyendo aquel lenguaje de pesa. Retrocedí instintivamente, cayendo de la cama con un golpe sordo. El ruido pareció romper el trance. Parpadeó, su cabeza volvió a su posición normal y me miró desde la cama, confundido. «¿Qué pasa? ¿Qué haces en el suelo?» «Tú estabas», tartamudeé, incapaz de articular una frase. «Debes haberte caído de la cama. Vuelve a acostarte. Estás temblando». Se acostó y se tapó hasta los hombros, dándome la espalda. A los pocos minutos, su respiración se acompasó, sumida de nuevo en el sueño. Pero yo permanecí en el suelo, helado, mirando la pared que ella había estado observando. El rascado había cesado. En su lugar, el silencio de la casa parecía ahora escucharme, esperando mi siguiente movimiento. Y por primera vez, tuve la certeza de que no estábamos solos. Algo había aquí antes que nosotros. Y ahora, estaba empezando a hablar a través de... Los días que siguieron a esa noche fueron un infierno silencioso. Fingía que todo estaba bien por Elena, pero la imagen de sus ojos en blanco y su voz gutural se había grabado a fuego en mi cerebro. Ella no recordaba nada, y cada vez que intentaba sacar el tema, me miraba con una mezcla de lástima y preocupación, como si estuviera perdiendo la cabeza. Empecé a sentirme como un extraño en mi propia casa y en mi propia relación. Mi atención se desvió hacia la única parte de la casa que aún no habíamos explorado, el sótano. La puerta estaba en un pequeño pasillo junto a la cocina. Era una puerta de roble macizo con una cerradura de hierro oxidado, y no teníamos la llave. El agente inmobiliario había dicho que los dueños anteriores la habían perdido, que probablemente solo guardaban trastos viejos. Pero mi mente, ahora paranoica, empezó a obsesionarse con el rascado, los susurros. ¿Y si el origen de todo estaba ahí abajo? Una mañana, mientras Elena estaba en el pueblo haciendo la compra semanal, decidí que no podía esperar más. Fui al cobertizo, cogí una palanca y una masa,
y me enfrenté a la puerta. Me sentí un poco ridículo, como el protagonista de una película de terror barata. Pero la necesidad de saber era más fuerte que la vergüenza. La cerradura era vieja, pero resistente. Tras varios minutos de esfuerzo y un ruido atronador que resonó por toda la casa, la madera alrededor del cerrojo se dio con un crujido agónico y la puerta se abrió hacia adentro con un gemido. Una bocanada de aire viciado y frío me golpeó en la cara. Olía a tierra húmeda, a podredumbre, a algo remotamente metálico, como sangre seca. Encendí la linterna de mi móvil y apunté hacia la oscuridad. Unos toscos escalones de piedra descendían hacia una negrura absoluta. Con el corazón en un puño, empecé a bajar. El sótano no era grande. Las paredes eran de piedra irregular y el suelo era de tierra apisonada. No había trastos viejos, ni cajas, ni muebles. Estaba completamente vacío, o casi. En el centro exacto de la estancia había un agujero. No parecía hecho por el hombre, al menos no con herramientas. Los bordes eran irregulares, como si algo hubiera escarbado desde abajo. Me acerqué con cautela. El olor a tierra mojada era abrumador. Apunté la linterna al interior. No parecía muy profundo, quizás 1 metro. El fondo estaba revuelto, como si la excavación se hubiera interrumpido a medio. Una corriente de aire helado me recorrió la espalda. Me giré, barriendo el sótano con la luz. No había nada, solo las paredes de piedra y la escalera que llevaba a la seguridad. De repente, me sentí increíblemente vulnerable, expuesto. Una sensación primigenia de pánico me invadió. Tenía que salir de... Me di la vuelta y subí los escalones a toda prisa. Estaba a punto de alcanzar el umbral cuando un estruendo ensordecedor me hizo saltar. ¡Bang! La pesada puerta de roble se había cerrado de golpe. La oscuridad fue total, absoluta. La luz de mi móvil se había apagado con la sacudida al casi caer. Quedé petrificado en los escalones, escuchando el eco del portazo morir en el silencio. Palpé frenéticamente mis bolsillos. Saqué el móvil. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae. Apreté el botón de encendido. Nada. La pantalla permaneció negra. Se había roto. Estaba atrapado. El silencio que siguió fue peor que el portazo. Era un silencio expectante. Podía oír mi propia sangre bombeando en mis oídos. El olor a tierra húmeda pareció intensificarse, llenando mis pulmones, asfixiándome. Y entonces, desde la oscuridad del agujero a mi espalda, oí un sonido. No era el rascado de las paredes. Era un sonido húmedo, orgánico. Un sonido de algo que se removía bajo la tierra y se estaba acercando. El pánico es una bestia ciega. Me abalancé sobre la puerta, golpeándola con los puños, gritando el nombre de Elena, aunque sabía que no podía oírme. La madera maciza ni se inmutó. Detrás de mí, el sonido de algo removiéndose en la tierra se hizo más claro, acompañado de un leve susurro que parecía lamer las paredes de piedra. No podía quedarme allí. A tientas, volví a bajar los escalones, manteniendo la espalda pegada a la pared, intentando alejarme lo más posible del agujero en el centro. Recordé la palanca. ¿Dónde la había dejado? Me arrastré por el suelo de tierra, mis manos hundiéndose en la fría y húmeda suciedad, buscándola a ciegas. Mis dedos rozaron algo duro y metálico. La agarré como si fuera un salvavidas. Volví a la puerta y empecé a trabajar en la jamba, introduciendo la punta de la palanca en la grieta que yo mismo había creado. El sonido a mi espalda se detuvo. El silencio que siguió fue... Podía sentir una presencia observándome desde la oscuridad. Espera. Tras lo que pareció una eternidad de forcejeos y sudor frío, la madera se dio con un crujido, y la puerta se abrió lo suficiente para que pudiera deslizarme. Salí al pasillo y cerré la puerta de un portazo, atrancándola con un pesado mueble cercano. Me quedé allí, jadeando, cubierto de tierra y sudor, con el corazón a punto de estallar. Cuando Elena llegó, me inventé una excusa sobre una tubería rota. No podía contarle la verdad. No me creería. Esa noche, mientras me duchaba, noté algo en mi espalda. Unas finas líneas rojas, como arañazos. Eran 3 marcas paralelas, y debajo de ellas una especie de espiral. No recordaba habérmelas hecho. Parecían casi un símbolo, un grabado en mi propia... Elena, por su parte, se volvía cada vez más extraña. Estaba siempre cansada, ojerosa. A menudo la encontraba de pie, mirando una pared en blanco con la vista perdida,
como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Se había vuelto más callada, más distante. Nuestro hogar feliz se estaba convirtiendo en una prisión de silencios, incómodos y miradas furtivas. Mi obsesión por encontrar respuestas me llevó a registrar la casa de arriba abajo. Buscaba cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba pasando. Un día, al limpiar el polvo del estudio, noté que una de las tablas del suelo estaba ligeramente suelta. Haciendo palanca con un destornillador, conseguí levantarla. Debajo, en el hueco oscuro, había un pequeño paquete envuelto en tela engrasada. Dentro había un diario, un pequeño cuaderno de cuero, agrietado y descolorido por el tiempo. Las páginas estaban amarillentas y cubiertas de una caligrafía apretada y nerviosa. Empecé a leer. Era el diario de un hombre llamado Jacob, que había vivido en la casa 50 años antes. Las primeras entradas eran normales. Hablaban de su mujer, de las reparaciones de la casa, del duro invierno. Pero poco a poco, el tono cambiaba. Empezaba a hablar de ruidos, de susurros, de una sombra que acechaba en los pasillos por la noche. La llamaba la sombra hambrienta. Escribía sobre cómo su mujer había empezado a cambiar, a debilitarse, a hablar en un idioma extraño mientras era un reflejo exacto de lo que me estaba pasando a mí. Mi sangre se heló, pero la parte más escalofriante estaba por llegar. Jacob hablaba de otra entidad, algo que vivía en la casa y que, según él, era la única protección contra la sombra. Lo llamaba el guardián. Escribía que el guardián se manifestaba en los reflejos, en los espejos y en las ventanas oscuras, que era antiguo y poderoso, pero que exigía un precio. El guardián me ha marcado, escribió en una entrada. Me ha elegido para vigilar, pero la sombra quiere a mi esposa. Es una batalla silenciosa, y la estoy perdiendo. Pasé las páginas con dedos temblorosos. Las últimas entradas eran casi ilegibles, escritas con trazos desesperados. Hablaba de un sótano con suelo de tierra, de un pacto, de un sacrificio necesario para aplacar a la sombra y fortalecer al guardián. La última página solo contenía 3 palabras, escritas con una tinta que parecía temblar. La sombra haga. No, había algo más. Debajo de esa frase, con una caligrafía diferente, más débil, casi un rasguño, había Cerré el diario de golpe. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que el símbolo que Jacob había dibujado en el margen, el que decía que era la marca del guardián, era idéntico a los arañazos que habían aparecido en el descubrimiento del diario. Lo cambió todo. Ya no era una cuestión de si estaba loco o no. Era real. Alguien había vivido mi misma pesadilla medio siglo antes, entre estas mismas paredes. La sombra hambrienta y el guardián. Elena y yo. La historia se estaba Empecé a observar a Elena con una mezcla de miedo y desesperación. Su deterioro era sutil, pero innegable. La vitalidad que siempre la había caracterizado se estaba apagando. Su piel había adquirido una palidez cerúlea, y sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora parecían velados, distantes. A veces, cuando creía que no la miraba, veía cómo sus dedos tamborileaban sobre la mesa o su pierna, reproduciendo el mismo ritmo del rascado que yo oía en la... Decidí que la casa tenía que tener más secretos. Empecé una limpieza exhaustiva, usando la excusa de organizar, pero en realidad buscando cualquier otra pista. Fue en el fondo de un viejo armario empotrado en el pasillo de arriba, detrás de unas mantas apolilladas que olían a naftalina y a tiempo, donde era una muñeca de trapo, hecha a mano, de forma tosca. El cuerpo era de arpillera, relleno de algo que crujía al apretarlo. Tenía el pelo hecho de estambre de un color castaño oscuro, como el de Elena, y los ojos eran 2 botones negros, cosidos con un hilo grueso que les daba una expresión vacía y siniestra. Pero lo que me heló la sangre fue un pequeño detalle. En el vestido de retales que llevaba la muñeca, justo sobre el pecho, había cosido un pequeño mechón de pelo castaño oscuro, pelo humano. El pelo de un asco profundo y un miedo visceral me recorrieron. Aquello no podía estar allí. No tenía sentido. La cogí con la punta de los dedos, como si quemara, y la tiré a la basura, en el contenedor que... Esa tarde intenté actuar con normalidad. Preparé la cena. Hablamos de cosas triviales.
Pero no podía quitarme la imagen de la muñeca de la cabeza. ¿Quién la había hecho? ¿Y cómo había conseguido el pelo? A la mañana siguiente, me levanté antes que ella. Bajé a la cocina a preparar café, y al volver a la habitación, mi corazón se detuvo. La muñeca estaba sobre mí. Estaba exactamente en el lugar donde yo había dormido. Sus ojos de botón parecían mirarme, desafiantes. No había forma posible de que hubiera vuelto allí. Yo mismo la había tirado. Corrí afuera. Abrí el contenedor de basura. La bolsa donde la había metido seguía allí. El pánico dio paso a la ira. Aquello era un juego, una burla macabra. Cogí la muñeca, bajé al jardín trasero, la rocié con líquido de encendedor y le prendí fuego. La arpillera se consumió rápidamente, liberando un humo negro y espeso con un olor acre y nauseabundo, una mezcla de tela quemada y algo más, algo dulzón y orgánico que me revolvió el estómago. Me quedé allí hasta que solo quedaron cenizas y los dos botones negros que brillaban como carbones en la hierba chapada. Pero el olor no se fue. Durante los días siguientes, el hedor a quemado pareció impregnar la casa. No importaba cuánto ventiláramos o cuántas velas encendiéramos. El olor persistía, un recordatorio constante. Una noche, me desperté de golpe sin saber por qué. La habitación estaba en silencio. Elena no estaba a mi lado. Me incorporé y la vi. Estaba de pie junto a la ventana, que estaba abierta de par en par, dejando entrar el aire frío de la noche. Su camisón blanco se agitaba con la brisa. Estaba de espaldas a mí, completamente. ¿Elena? La llamé en voz. No respondió. Aguzé el oído y entonces lo escuché. Estaba susurrando. No era el lenguaje gutural de su sonambulismo, sino susurros en español, tan bajos que apenas eran audibles. Sí, ya casi. Un poco más. Pronto, seremos una. No estaba hablando sola. Hablaba con alguien, o algo, que estaba afuera, en la oscuridad del jardín. Miré por encima de su hombro, hacia la negrura del bosque. No podía ver nada, pero sentía una presencia allí, una oscuridad más profunda que la de la propia noche, y tuve la certeza de que, fuera lo que fuese, la estaba escuchando, la estaba esperando, y Elena le estaba prometiendo algo. O peor aún, se estaba prometiendo a sí misma. El guardián se manifiesta en los reflejos. Esa frase del diario de Jacob resonaba en mi cabeza sin cesar. Después de la noche en que encontré a Elena susurrando a la oscuridad, empecé a prestar atención a los espejos. La casa estaba llena de ellos. Uno grande y ornamentado sobre la chimenea, otro de cuerpo entero en nuestro dormitorio, el del baño. Al principio no noté nada extraño. Solo mi propio rostro, cada vez más demacrado y con ojeras más profundas. Pero entonces empecé a verlo. Eran cosas minúsculas, casi imperceptibles. Un parpadeo que yo no había hecho. Una sombra que se movía detrás de mí cuando no había nada. La comisura de los labios de mi reflejo curvándose en una sonrisa diminuta y burlona cuando yo estaba completamente seco. Empecé a evitar mi propio reflejo. Me afeitaba sin mirarme. Me lavaba los dientes apartando la vista del espejo del baño. Pero la sensación de ser observado por mi otro yo se volvió insoportable. Era una paranoia constante. Sentía su mirada en mi nuca. Fría, una mañana, mientras me vestía, me miré en el espejo del dormitorio. Mi reflejo me sostuvo la mirada. Durante un largo segundo, no se movió. No imitó mi respiración, ni el ligero temblor de mis manos. Solo me miró, y sus ojos no eran los míos. Había una inteligencia antigua y malévola en ellos, una paciencia infinita. Sentí que estaba mirando a través de mí, juzgándome, sopesándome. Me encontré con la marca del guardián, 3 arañazos y una espiral. Él me había elegido, pero ese fue el punto de quiebre. No podía soportarlo más. Cogí todas las sábanas y toallas que encontré y empecé a cubrir cada superficie reflectante de la casa. El gran espejo del salón, el del pasillo. Incluso apagué la pantalla del teléfono. Elena me encontró en medio de esta tarea frenética. Su reacción fue extraña. No se preocupó, no se asustó. Se enfadó. ¿Qué demonios estás haciendo?, dijo con una voz fría, que no le reconocí. Quita eso ahora mismo. Necesito los espejos. No, no los necesitas, repliqué, mi voz temblando. Hay algo en ellos. Algo. Estás loco, Siseo. Y por primera vez, vi un destello de auténtico odio en sus ojos. Te estás volviendo loco y estás destrozando nuestra casa.
nuestro hogar. Intentó quitar la sábana que cubría el espejo del dormitorio, pero me interpuse. Forcejeamos por un momento. Su fuerza me sorprendió. Era delgada y parecía débil, pero me empujó con una energía desesperada. «Él tiene que ver», gritó, con el rostro contraído por la furia. «No puedes taparle los ojos. Él nos protege. Él nos protege. El guardián». Ella lo sabía. De alguna manera, la sombra que la estaba consumiendo y el guardián estaban conectados. Eran dos caras de la misma moneda maldita. La sombra la devoraba y el guardián observaba, permitiéndolo, o quizás facilitándolo. La discusión terminó con Elena encerrándose en el baño, sollozando, y yo sintiéndome más solo y perdido que nunca. La casa se sentía opresiva y claustrofóbica sin los reflejos, como si le hubiera quitado los... Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama hasta que, incapaz de soportarlo más, me levanté y bajé a la cocina a por un vaso de agua. Al pasar por el salón, me detuve. La sábana que cubría el gran espejo sobre la chimenea estaba en el suelo. Elena debía haberla. Me quedé paralizado frente al espejo. La habitación estaba a oscuras, solo iluminada por la pálida luz que entraba por la ventana. Mi silueta se recortaba en el cristal. Levanté la mano, y mi reflejo hizo lo mismo. Suspiré aliviado. Quizás solo había sido mi imaginación. Entonces algo cambió. Detrás de mi reflejo, en la oscuridad de la habitación reflejada, una figura empezó a materializarse. No apareció de golpe, sino que pareció coagularse a partir de las sombras. Era alta, mucho más alta que yo, y delgada hasta lo imposible, con extremidades largas y huesudas. No tenía rostro, solo una mancha borrosa donde debería estar la cara. Se quedó inmóvil, directamente detrás de mí. Mi sangre se convirtió en hielo. No me atrevía a moverme ni a respirar. Estaba allí, el guardián, o la sombra. No sabía qué era, pero estaba en la habitación conmigo. Lentamente, muy lentamente, giré la cabeza para mirar por encima de mi hombro, hacia el lugar donde debería estar la... No había... El salón estaba vacío. Volví a mirar el espejo. La figura seguía allí, detrás de mi reflejo. Y entonces, lentamente, levantó una de sus manos largas y afiladas, y la apoyó en el hombro de mi reflejo. Y mi reflejo, mi propio rostro en el espejo, me sonrió. Era una sonrisa ancha, inhumana y llena de malicia. Y yo sentí en mi hombro real el peso helado de una mano que no estaba. Después de esa noche, el velo de la negación se rasgó por completo. La criatura en el espejo era real, y su toque helado había dejado una marca invisible en mí. Un frío que no se iba con mantas ni con fuego. Un frío que venía de dentro. Elena se marchitaba ante mis ojos. Dejó de comer casi por completo. La comida que yo le preparaba con tanto esmero se quedaba intacta en el plato. Su piel se volvió casi translúcida, pegada a los huesos, y unas profundas ojeras moradas se instalaron permanentemente bajo sus ojos. Se movía por la casa como un fantasma, arrastrando los pies, y pasaba horas sentada en una silla, mirando un punto fijo. Y había desarrollado una aversión total a la luz del sol. Mantenía las persianas bajadas y las cortinas echadas durante todo el día. Si yo abría una ventana para que entrara un poco de luz, siseaba como un animal herido y se retiraba a la parte más oscura de la habitación. Nuestra casa se había convertido en una tumba perpetuamente en penumbra. Lo más aterrador fue cuando su voz cambió. La melodía de su risa se convirtió en un recuerdo lejano. Ahora apenas hablaba, y cuando lo hacía, su voz era un susurro rasposo y débil, como el roce de hojas secas. Y a veces, por la noche, desde el otro lado de la cama, la oía hacer ruidos. Eran unos chasquidos secos, unos clics guturales que se mezclaban con un sonido familiar y horrible. El rascado no lo hacía con las uñas, sino que el sonido parecía emanar de su garganta, como si estuviera arañando algo desde... Una tarde, desesperado por encontrar algo, cualquier cosa que me diera una ventaja, volví a leer el diario de Jacob. Hablaba de símbolos, de runas que la sombra dejaba a su paso. Decía que eran una forma de marcar su territorio, de reclamar lo que era su... Con una linterna, empecé a buscar en los lugares más oscuros de la casa, detrás de los muebles pesados, en el fondo de los armarios, en el desván. Fue detrás del gran armario de nuestra habitación donde los encontré. Dibujados en el polvo acumulado de años, había una serie de símbolos. Eran extraños,
una mezcla de espirales, ángulos agudos y líneas quebradas. Y en el centro, inconfundible, estaba el mismo símbolo que yo llevaba grabado en la espalda, la marca del guardián. Un entendimiento horrible empezó a formarse en mi mente. El guardián no era un protector, era un carcelero, o peor, un cómplice. El diario decía que el guardián exigía un precio. Quizás la sombra y el guardián tenían un pacto. La sombra se alimentaba del alma, de la vitalidad de una persona, y a cambio, el guardián recibía, ¿qué? ¿Un ancla en este mundo? Un observador para su macabro festín. Jacob había escrito, la estoy perdiendo. Ahora yo entendía su agonía. Estaba perdiendo a Helena. La mujer que amaba se estaba disolviendo, reemplazada por una cáscara vacía, controlada por una entidad hambrienta, y yo era el espectador marcado, el elegido para presenciarlo. Una noche, me desperté y no la sentí a mi lado. Me levanté y la busqué por la casa a oscuras. La encontré en el pasillo, de rodillas en el suelo. Estaba arañando las tablas de madera con sus propias uñas, con una fuerza y una desesperación que no parecían humanas. Sus uñas estaban rotas y sangraban, pero ella no parecía sentir. Helena, susurré, acercándome, se detuvo y levantó la cabeza lentamente. En la penumbra, su rostro era una máscara de «tengo hambre», susurró con esa voz que ya no era la suya. Tiene tanta. Señaló hacia la pared. Está ahí dentro, esperando. Llama. Siempre. Se puso en pie y se tambaleó hacia mí. Me cogió del brazo. Sus dedos eran como garras heladas. Ayúdame, suplicó. Y por un instante vi un destello de la verdadera Helena en sus ojos. Un atisbo de terror y desesperación. No dejes que me lleve. Entonces, su expresión cambió. Sus ojos se volvieron opacos y una sonrisa lenta y antinatural se dibujó en su rostro. Su voz se volvió más profunda, resonando con un eco ajeno. Es demasiado tarde. Ya estamos casi unidas, y pronto tendremos que mudarnos de nuevo. Esta casa está casi Me soltó y se alejó por el pasillo, su silueta desapareciendo en la oscuridad. Me quedé allí, temblando, no de frío, sino de un terror absoluto. Esta casa está casi seca. La sombra no era solo una entidad que habitaba la casa. La sombra era por la casa, y nos estaba consumiendo. El cielo llevaba todo el día de un color gris plomizo, como si el mundo entero estuviera enfermo. Por la tarde, la tormenta estalló. No fue una lluvia normal. Era un diluvio bíblico, un muro de agua, que golpeaba la casa con una furia implacable. El viento aullaba como un animal moribundo, y los relámpagos iluminaban el paisaje en destellos fantasmagóricos, seguidos por truenos que hacían temblar los cimientos. Y entonces, con un parpadeo y un zumbido, se fue la luz. Nos quedamos sumidos en una oscuridad casi total, rota solo por los breves fogonazos de los relámpagos. Encendí un par de velas. Sus llamas danzaban nerviosamente, proyectando sombras alargadas y grotescas en las paredes. Helena estaba acurrucada en un rincón del salón temblando. No sabía si era por el frío o por el miedo. Fue entonces cuando la casa cobró vida. El sutil rascado en las paredes ya no era sutil. Ahora era un sonido frenético, desesperado, que venía de todas partes a la vez. Sonaba como si cientos de ratas con garras de metal estuvieran intentando abrirse paso a través de la madera y el yeso. Se unieron los susurros. Ya no eran murmullos ininteligibles. Ahora eran voces claras, superpuestas, que salían de cada rincón oscuro. Déjala, es nuestra. Tienes hambre. Únete. Vi a la criatura de las sombras. Ya no se limitaba a los espejos. La veía moverse por el rabillo del ojo, una mancha de oscuridad más profunda que las demás, deslizándose por los bordes de la habitación. Con cada relámpago me parecía verla más nítida, más sólida. Sus extremidades imposibles, su rostro vacío. Tenemos que subir, dije. Mi voz, apenas un susurro. Cogí a Helena del brazo. Estaba casi catatónica, sus ojos abiertos de par en par, fijos en la nada. Vamos. La arrastré escaleras arriba, hacia nuestra habitación. El ruido era ensordecedor, una cacofonía de arañazos, susurros y los golpes de la tormenta. Sentía que la casa entera se quejaba a nuestro alrededor, que las paredes respiraban, que el suelo latía bajo nuestro. Entramos en la habitación y atrancamos la puerta con una cómoda. La única ventana de la habitación
estaba siendo azotada por la lluvia. Un relámpago iluminó la estancia por un segundo, y mi corazón se detuvo. En el espejo del armario, que no había cubierto, vi a la criatura. Estaba de pie en medio de la habitación, justo detrás de nosotros, y no estaba sola. A su lado había otra figura, más pequeña, encorvada. Era el reflejo de Elena, pero su rostro estaba deformado en una mueca de agonía y hambre. Cuando la oscuridad regresó, el sonido de los arañazos empezó en nuestro has, 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 lento, deliberado, poderoso. Elena soltó un gemido ahogado y se hizo un ovillo en el suelo. Los susurros se filtraban por debajo de la puerta. No podéis esconderos. La casa tiene hambre. El guardián siempre cobra. La madera de la puerta empezó a astillarse. Pequeñas lascas saltaban hacia el interior. Lo que fuera que estuviera al otro lado estaba entrando. Miré a mi alrededor, desesperado, buscando un arma, una salida. No había ninguna. Estábamos atrapados. Otro golpe hizo temblar la puerta en su marco. Una grieta apareció en el centro. A través de ella, solo vi oscuridad. Pero sabía que nos estaba. Cogí una lámpara pesada de la mesilla de noche. Era un gesto inútil, patético, pero era lo único que podía hacer. Me interpuse entre la puerta y Elena. No te la llevarás, dije a la oscuridad, aunque las palabras sonaron débiles, ridículas. Una risa seca y susurrante respondió desde el otro lado. Una risa que parecía venir de 1000 gargantas. La puerta volvió a crujir, y esta vez supe que no aguantaría mucho más. El asedio estaba llegando a su fin, y nosotros éramos la puerta estalló hacia adentro con un estruendo de madera rota. La cómoda que la bloqueaba fue desplazada como si fuera de cartón, y en el umbral, recortada contra la oscuridad del pasillo, estaba la figura. Era peor de lo que había imaginado. La penumbra y los reflejos no le hacían justicia. Era una columna de negrura andante, una ausencia de luz y de forma que absorbía la débil llama de las velas. No tenía rostro, pero yo sentía su atención fija en nosotros. Una mirada que pesaba como una losa. Se deslizó dentro de la habitación. Sus movimientos fluidos, antinaturales, sin el menor sonido. Elena gritó, un sonido agudo y roto que fue ahogado por el siguiente trueno. La criatura ignoró mi presencia. Se movió directamente hacia Elena, que seguía en el suelo, paralizada por el terror. Vi como una de sus extremidades, un apéndice afilado como una aguja, se extendía hacia ella. Iba a tocarla, a reclamarla. En ese instante, algo en mi cerebro hizo clic. Una frase del diario de Jacob, enterrada bajo capas de pánico, emergió con una claridad cegadora. El guardián necesita un ancla, un observador, un recipiente. Y otra. Me ha elegido. No estaba elegido solo para mirar. Era una pieza del tablero. Un sacrificio potencial. El tiempo pareció ralentizarse. La criatura se cernía sobre Elena. Yo sostenía la lámpara en mis manos temblorosas. Y a mi derecha estaba el espejo del armario, el único que quedaba descubierto. En su superficie vi la escena reflejada, la sombra a punto de tomar a Elena, y yo, de pie, inútil. Pero mi reflejo, me estaba mirando fijamente, con una expresión de expectación, casi de ansia. Comprendí el pacto. El guardián no nos protegía. Estaba esperando a que la sombra debilitara a su presa para que él pudiera reclamar la suya. Dos parásitos luchando por los restos. En un acto de pura desesperación, de furia y de amor por Elena, tomé una decisión. No iba a dejar que ninguna de las dos entidades. Grité, un sonido animal y sin palabras. Y en lugar de atacar a la criatura de sombra, me giré y lancé la pesada base de la lámpara con todas mis fuerzas contra. El cristal se hizo añicos, con un sonido agudo, casi un chillido. Fragmentos de espejo llovieron por el suelo, reflejando la escena en 1000 ángulos rotos. La criatura de sombra se detuvo. Se giró hacia mí, y por primera vez sentí su ira. Una oleada de frío y maldad que me hizo retroceder. Dejó escapar un siseo, un sonido como el de 1000 serpientes, que pareció hacer vibrar el aire. El guardián había perdido sus ojos, su ventana a nuestro mundo, pero no se desvaneció. No huyó, se abalanzó, no hubo dolor. Solo un frío glacial, absoluto, que me invadió en un instante. Sentí como si me sumergiera en un océano de hielo. Mi aliento se congeló en mis pulmones. Mi corazón pareció detenerse.
La oscuridad me envolvió, no solo desde fuera, sino también desde dentro. Sentí una presencia ajena deslizarse en mi mente, en mi alma, fusionándose conmigo, reclamando cada fibra de mí. Caí de rodillas. Miré los fragmentos de espejo esparcidos por el suelo. En cada uno de ellos vi mi propio rostro. Pero mis ojos eran dos pozos de oscuridad vacía, dos agujeros negros que absorbían la... Y mi reflejo, en todos y cada uno de los trozos de cristal, me estaba sonriendo. Era una sonrisa de triunfo, una sonrisa depredadora, la sonrisa del nuevo guardián. El sacrificio se había completado, pero no como yo esperaba. No había salvado a nadie, solo había cambiado de carcelero. El amanecer después de la tormenta fue tranquilo y extrañamente hermoso. La luz del sol se filtraba por la ventana rota de la habitación, pintando el desastre con tonos dorados. Elena dormía en la cama, exhausta. La habían encontrado los médicos acurrucada a mi lado. A mí me encontraron sentado en el suelo, entre los cristales rotos, mirando a la... El diagnóstico oficial fue un brote psicótico agudo por estrés. La historia que construyeron fue que yo, incapaz de adaptarme a la vida en el campo y bajo la presión del trabajo, había sufrido una crisis, que había aterrorizado a mi esposa y destrozado la habitación durante la tormenta. Es una historia lógica, creíble. Elena, en su estado de shock y sin recuerdos claros de la noche, la aceptó. Aceptó que yo necesitaba, y yo no dije nada para contradecirles. ¿Cómo podría? Ahora estoy aquí, escribiendo esto desde una habitación con paredes acolchadas. Pero no estoy solo. Nunca más volveré a estarlo. Soy un prisionero en mi propio cuerpo. Veo a través de mis ojos, oigo a través de mis oídos, pero mis manos no son mías. Mis palabras no son mías. El guardián habita desde aquí dentro. He llegado a entenderlo todo. La sombra no es la casa, sino que está atada a la tierra sobre la que se construyó. Es una entidad primigenia, hambrienta de energía vital, de emociones, de almas. Atrae a la gente con la promesa de un hogar, un refugio, y luego se alimenta de ellos lentamente, sorbiendo su esencia hasta que no queda nada. Guardián. Él es el ancla. La sombra no puede existir plenamente en nuestro plano sin un observador, un recipiente consciente que la ancle. A cambio, el guardián obtiene una existencia inmortal, una conciencia eterna ligada al lugar. Jacob fue el guardián antes que yo. Por eso, la casa estuvo vacía durante 50 años. Tras la muerte de su mujer, la sombra quedó latente, y el guardián esperó, atrapado en los reflejos, hasta que llegamos nosotros y el ciclo pudo comenzar. Rompí el espejo, su prisión, y en su furia, en lugar de desvanecerse, encontró un nuevo hogar, el más íntimo de todos, mi cuerpo, mi mente. A veces, por la noche, cuando todo está en silencio, aún puedo oír el rascado, pero ya no viene de las paredes, viene de dentro de mi propia cabeza. Es el sonido de mis últimos vestigios de voluntad, arañando las paredes de mi conciencia, tratando de salir. Elena viene a visitarme. Se sienta al otro lado del cristal de seguridad y me habla. Me cuenta que está mejor, que ha decidido vender la casa. Dice que no podría volver a vivir allí después de lo que pasó. Su vitalidad está regresando. Su piel ha recuperado el color y el brillo ha vuelto a sus ojos. La sombra la liberó. El sacrificio fue aceptado. Yo pagué el precio por su vida. Y eso, en mis pocos momentos de claridad, es mi único consuelo. Ayer, Elena me trajo una noticia. Una joven pareja, muy ilusionada, ha hecho una oferta por la casa. Buscan escapar de la ciudad, empezar una nueva vida, un refugio. Mientras me lo contaba, sentí como mis labios se curvaban en una sonrisa que no era la mía. A través de mis ojos, vi a la joven pareja en mi mente, entrando por la puerta principal, llenos de sueños y de vida. Pude sentir el hambre de la sombra, despertando de nuevo, y sentí la satisfacción fría y paciente del guardián, el nuevo guardián. No puedo advertirles, no puedo gritar, solo puedo mirar desde esta prisión de carne y... El ciclo está a punto de empezar de nuevo. La casa de la Loma Negra volverá a tener inquilinos, y yo seré el guardián que los observe. Estaré en cada sombra, en cada susurro, en cada reflejo de sus ojos asustados, esperando, siempre esperando, porque la casa, siempre tiene